how to make a move quick. Hustler, my blood and all my movements. Keys a dub, readjusting who I move with. MOVE, I had to make a move. Una de las primeras cosas que me gusta hacer por la mañana es las páginas matutinas. Consiste básicamente en escribir todo lo que se te pase por la cabeza a primera hora de la mañana. Yo hago 2 páginas de este cuaderno al día, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Algo que también me gusta hacer por las mañanas, y ahora veréis cuál es mi rutina, mi situación, pero es usar una aplicación que no es un patrocinio ni nada por el estilo, pero se llama Opal y básicamente consiste en que te apaga las redes sociales de tu móvil para que no las puedas abrir durante un periodo de tiempo. Muchas veces abrimos las aplicaciones sin darnos cuenta, simplemente por inercia directamente, y esto te ayuda a que cuando vas a hacerlo no puedes entrar y te das cuenta de que estás haciéndolo sin darte cuenta. Pero voy a poner para no ver nada de redes durante 1 hora y media, que es más o menos lo que dura toda mi rutina por la mañana de las cosas que me gusta hacer. Y ahora vamos al siguiente punto, que es ir a hacer ejercicio. Lo sé, me he duchado, pero os explico un poco de eso después. La razón por la que me gusta hacer ejercicio por la mañana es básicamente porque me lo saco de encima. No es que no me guste hacer ejercicio, de hecho me encanta, pero si lo dejo para después siempre me cuesta encontrar el tiempo y el espacio para hacerlo. Y algo que me gusta de este lugar, que seguramente habéis visto en otros vídeos, es que es un lugar abierto, pero con el tiempo, sobre todo durante la época de la pandemia, empecé yo literalmente el primero en dejar una pesa aquí, escondida en los arbustos, pero desde que la gente lo vio empezó a traer sus propias cosas, sus propios materiales, y mirad ahora, todo esto es de gente que ha ido trayendo sus propias cosas. Y hace como 1 año más o menos había un gimnasio aquí de pago en la playa y lo cerraron. Y cuando lo cerraron, no sé por qué, pero todo el material que tenían ahí en el gimnasio, sobre todo de pesas, lo dejaron aquí. Y por eso está todo eso así. Es bastante guay, por eso me encanta venir aquí, pero en esta época ya empieza a hacer un poco más de calor y se va notando. En verano es casi imposible hacer ejercicio aquí, pero hay que aprovecharlo mientras se puede. Hasta han dejado una silla de estas estáticas. Sí, esto es una de las cosas que solo se pueden hacer en lugares como aquí, como en Hong Kong, que la gente no se lleva las cosas cuando las ve por la calle. Y ahora que ya he hecho ejercicio, es hora de ir a una de las partes favoritas del día, que es sentarme para leer un poco y escribir. Creo que muchas veces como filmmakers o personas que hacemos vídeos, nos gusta mucho la parte de imagen, la cámara, cinematografía y todo eso, pero tenemos que entender que la parte más importante del proceso de crear vídeos es la de escribir. Es algo que me ha costado mucho tiempo entender y que por fin he cogido el hábito y ahora es algo que disfruto muchísimo. Antes pensaba que no era ni capaz de aprender a escribir, tampoco digo que soy un experto ahora, pero al menos he encontrado algunas técnicas y disfruto mucho de hacerlo. Y desde que empecé a escribir y dedicarle el tiempo que se requiere para escribir buenos guiones, creo que los vídeos salen mucho mejor. No en el tema de números, pero sobre todo la parte de organización. Ahora sé mucho mejor qué quiero decir, qué quiero grabar, y la verdad es que es una de mis partes favoritas del día por eso, porque es cuando pongo en papel todo lo que tengo en mi cabeza y lo organizo para poder hacer un vídeo que salga más o menos bien. Por cierto, esto está cerca de casa, pero normalmente no vengo aquí. Simplemente es que para hacer el vídeo pensaba que la escena iba a ser mucho mejor. Normalmente lo hago en el escritorio en casa, pero eso lo habéis visto bastante ya, así que por eso he venido aquí.
la razón por la que me ducho 2 veces al día normalmente es porque la ducha que me pego a la mañana, recién levantado, es fría. Y sí, seguramente estaréis pensando, vale, otro flipado más con la ducha fría. Pero la verdad es que he descubierto con los años que es la mejor manera de despertarme. Porque cuando me levanto y no me ducho ni con agua caliente ni con agua fría, me toma más o menos unas 2 horas para estar bien, para sentirme como despierto. En cambio, una ducha fría me despierta de inmediato. Y en cuanto al tema de escribir por la mañana en las páginas a mano, hay algo interesante en esto. Yo soy una persona bastante introvertida. Y no sé si he dicho esto antes, pero vivo en Hong Kong desde hace unos 8 años. Y sinceramente me costó bastante adaptarme a este lugar. Me costó varios años. Y cuando ya estaba más o menos adaptado, aunque no del todo, pero más o menos, que ya lo había como aceptado, vino la pandemia. Y todo eso que más o menos ya tenía un poco en su lugar, quizás algunas amistades, actividades que disfruto hacer, como jugar a fútbol, cosas así, se fueron, pararon de existir y eso hizo que todo volviera a ser igual de difícil que al principio. Entonces, he descubierto que escribir algo en un papel, sobre todo cuando te levantas un poco de mal humor y estás así un poco bajoneado, como dirían mis padres con el acento argentino, que no me sale, es simplemente sacar todos esos pensamientos de la mente, porque si no, siempre están ahí. Y no solamente los negativos, también los positivos. Creo que tener todos los pensamientos en tu cabeza y no hablarlos con nadie, o no escribirlos en este caso, es algo que a largo plazo te puede hacer la vida un poco más difícil. Y por eso lo hago. Probablemente en estos momentos es la mejor época en la que estoy anímicamente en cuanto a vivir en Hong Kong. Me está empezando a gustar mucho la ciudad, algo que no podía ver antes, tenía una mentalidad bastante negativa al respecto y con los años he llegado a un punto en el que me siento bastante cómodo aquí. Pero aún así, no soy una persona que va a hablar de sus cosas todo el tiempo. Lo hablo con personas muy cercanas, pero eso del día a día, de tener que explicar las quejas, los problemas, eso es precisamente para lo que sirve el tema de las páginas matutinas. Y como he dicho, también para lo positivo. Sueños que a veces son difíciles de explicar a alguien. Por ejemplo, el hecho de dedicarse 100% a YouTube en un mundo en el que... En mi mundo, me refiero aquí alrededor mío, de gente que viene a Hong Kong para trabajar en grandes corporaciones, bancos. Es un poco difícil decir que quieres dedicarte algún día a YouTube. Es raro. Entonces, son ese tipo de cosas. Son esos sueños, esos pensamientos que están siempre aquí en la cabeza. Los pongo en el papel y es como que el papel me escucha. Es raro, pero es algo así. Entonces, dicho todo esto, ¿por qué no deberías copiar esta rutina? Cada persona es tan diferente que es imposible que nos sirva la misma rutina a todos. Sin contar que tenemos responsabilidades diferentes, edades diferentes, situaciones de la vida diferentes. Pero la razón por la que hay tanto contenido en internet sobre este tema es porque creo que todos siempre estamos buscando esa fórmula mágica para ser más productivos, para conseguir cumplir nuestros objetivos. Tendemos a pensar que hay como un secreto por el que otras personas consiguen lo que quieren, o tienen éxito, o tienen una vida que nos gustaría tener. Quizás no es que nos lo preguntemos directamente, pero lo hacemos de forma inconsciente cuando vemos un vídeo por internet que habla sobre este tema, o alguien mostrando su estilo de vida. Siempre es difícil no darle clic. Y justamente estaba preparando este vídeo, pero esta semana se ha hecho viral un vídeo de una persona haciendo una rutina matutina que está a ese nivel de todo perfección, y es porque a la gente, por más que haya gente que sí se ría y lo haga un poco por entretenimiento, nos interesa eso porque siempre estamos buscando inconscientemente esa fórmula mágica. Y yo, el primero, durante mucho tiempo, y aún así hoy en día, también por curiosidad, sigo viendo algunos de estos vídeos. Pero lo que hay que ver es por qué hacemos esto. Y creo que la realidad es porque no queremos aceptar que muchas veces encontrar tu propia forma de hacer las cosas da un poco de miedo y también un poco de pereza. Es mucho más trabajo, lleva mucho más tiempo y además creo que a veces tenemos que afrontar miedos o realidades que no nos gusta afrontar cuando intentamos buscar estas rutinas. Además de todo esto, normalmente no sabemos por dónde empezar, entonces pensamos, vale, vamos a ver qué hacen otros y así pues
a ver si funciona. Pero en realidad, si dedicamos todo el tiempo necesario y todo el esfuerzo y paciencia para conseguir nuestra propia rutina, nuestra propia forma de hacer las cosas, disfrutaremos muchísimo más del proceso, del día a día, porque será adaptado a lo que necesitamos nosotros y a nuestra forma de ser, a ser normales, como hablé en el otro vídeo. Y en este caso, si me enfoco en el aspecto creativo, cuanto más escucho entrevistas de otros creadores que están en la élite de creación de contenido, coincide siempre en lo mismo. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Quizás coinciden en cosas específicas, pero en el general todos tienen su propio método. De hecho, en este libro Stephen King cuenta una de las cosas que le pasó cuando empezó a tener mucha fama, mucho éxito como escritor, y es que empezó a diseñar una oficina increíble con una mesa hipercara que siempre había soñado tener. Todas estas cosas estrafalarias que una persona famosa o exitosa quizás algún día deseó tener cuando no estaba en esa situación, y eso le llevó a ser mucho menos productivo y a caer en una depresión. No solamente por eso, pero llegó un punto en el que se saturó tanto que cayó en una situación bastante mala. Podéis verlo en el libro. Y hoy en día, después de toda esa fase, escribe en un rinconcito de su habitación, en una mesa de madera y poco más. Y creo que este es el ejemplo perfecto para describir lo que es a veces la idea de tener esa rutina perfecta que me va a funcionar porque a otros le funciona. Al final cada uno tiene su forma de hacer las cosas y además creo que la clave está en la simplicidad. Y esto me lleva al tema de cómo he encontrado mi propia rutina, y que aunque para algunos parezca que sea la típica que sale en internet, no es así. He probado muchas cosas, como he dicho antes, y quiero hablaros un poco de exactamente cómo he ido encontrando las cosas que me han servido y las que no. Lo primero que puedes hacer que te puede ayudar muchísimo a encontrar tu propia rutina, tu propia forma de hacer las cosas, es mirando lo que hacen otros. Lo sé, es exactamente lo contrario a lo que he estado hablando. La intención de esto no es copiar lo que hacen otros, sino simplemente coger ideas. Primero tienes que observar a otros y coger ideas y mezclar esas ideas para llegar a eventualmente tener tu propio estilo. No sé si eventualmente es una palabra en castellano o no. En inglés es eventually. Entonces por eso lo he dicho en castellano. Por cierto, estoy trabajando en este vídeo que vendrá en unas semanas de cómo empezar a encontrar tu estilo creativo. Creo que esta fase es importante que sea constante, que nunca dejes de observar lo que hacen otros, porque creo que siempre hay una forma de adaptar las cosas y implementar nuevas cosas en tu día a día, y creo que es útil, simplemente. Lo que creo que no ayuda es observarlo con la intención pura de copiarlo y pensar que eso es una fórmula mágica, simplemente. Por ejemplo, una de las cosas que he implementado los últimos 2 años que he aprendido de otras personas en internet es el llevar un cuaderno pequeñito en el bolsillo todo el día. Se ha caído la lente. Esto de aquí. Lo aprendí del escritor Cal Newport. Un escritor que habla sobre la importancia del enfoque, la importancia de evitar las distracciones del día a día, sobre todo relacionadas con la pantalla. Y habla mucho del notebook, de un libro en el bolsillo en el que puedes escribir cualquier cosa, ideas, planificar tu día, lo que sea. Y lo he estado implementando los 2 últimos años y es algo que me ha cambiado totalmente. Uso menos el móvil, no digo que no lo use mucho menos, pero me sirve muchas veces para no estar todo el tiempo en el móvil. En fin, creo que es un buen ejemplo. Simplemente aprendí esto en uno de sus vídeos en el que habla, tiene un podcast en internet. Entonces, el observar a otros no es algo malo, simplemente tienes que tener en cuenta que no tiene por qué servirte a ti todo lo que veas que hagan otros. Algunas cosas te pueden servir y otras no. Y esto me lleva al siguiente punto. Cuando veas algo que parece interesante y que crees que casa con tu personalidad, tienes que probarlo. Probarlo y probarlo. Creo que la mejor manera es esa, elegir una cosa que te parezca interesante de lo que hacen otros. A veces nada te parecerá interesante y otras veces más de una cosa. Pero lo ideal es eso, poder probar una cosa a la vez. Y de esta forma, con el tiempo, si tienes paciencia y lo sigues intentando, sabrás si es algo para ti o no. A veces me he dado cuenta enseguida que no era algo para mí, pero otras veces es algo que quizás al principio me ha costado un poco. Por ejemplo, lo de escribir las páginas por la mañana, pero al mantenerlo un poquito más de tiempo es cuando ha hecho la diferencia y me he dado cuenta de que era para mí. Otra cosa importante es tener flexibilidad. He intentado el hábito de levantarme muy temprano varias veces. Me gusta la idea, pero me he dado cuenta de que el secreto de levantarse temprano cada mañana no es levantarse temprano, es irse a dormir temprano.
Soy muy productivo por la noche y lo que me pasa normalmente es que si quiero irme a dormir a las 9:30 o como mucho 10, es muy complicado porque estoy trabajando en un proyecto y estoy súper enfocado, produciendo al máximo y no puedo irme a dormir a esa hora. Simplemente es que no tengo ni sueño. Entonces, aunque lo haya intentado muchas veces y que a veces todavía lo sigo intentando, creo que es algo que he tenido que aceptar, que no es para mí, aunque como digo, me guste la idea. Entonces, hay que ser flexibles. Hay que entender que muchas veces hay cosas que aunque nos guste en la teoría, no es para nosotros y tampoco debemos sentirnos mal por eso. Creo que a veces nos juzgamos demasiado y realmente tendríamos que tomar las cosas con un poco más de calma y flexibilidad. Lo que ves en internet es solo una versión de la realidad de todo. En este caso, conmigo, siempre estoy intentando hacer esta rutina, pero hay días que no puedo hacerla y está bien. Y hoy obviamente la has visto como algo perfecto porque lo estaba grabando y realmente es mi rutina. No es que estoy intentando engañarte de que esto es lo que hago y en realidad no hago esto. Simplemente que no siempre todo es exactamente como sale en los vídeos. Así que flexibilidad. Esa es la palabra. Y un poco relacionado con esto también es entender que depende mucho de la situación en la que estamos en nuestra vida. Antes quizás era mucho más difícil para mí levantarme y escribir, no por solamente mi forma de pensar en ese momento o mi estado de ánimo, sino que también, familia, responsabilidades de otro tipo que no te permiten hacer todo exactamente como te gustaría. Pero por eso digo, es importante ser flexible para entender que hay momentos en la vida en los que vamos a poder hacer cosas mejor que otras. Así que creo que es importante no machacarse cuando vemos a otras personas que tienen su rutina perfecta, porque como digo, no todo lo que brilla es oro. Eso lo aprendí hace muchos años. Y por último, algo muy simple y lógico, y es que lo que funcione, quédatelo. Cuando haya algo que te guste y que te funciona bien, asegúrate que formas un hábito para no perderlo. Por ejemplo, para mí el escribir media hora o una hora al día, no me refiero en las páginas matutinas, sino para producir contenido, fue algo que me costó bastante al principio. Porque, como he dicho antes, como filmmaker siempre tendemos a pensar más en lo visual y no escribir tanto. Pero lo empujé un poco más porque creía que podía ser algo que me iba a servir mucho y que quizás, en algún momento iba a poder disfrutar. Y de hecho, gracias a eso, a empujarme un poco más, a crear ese hábito de hacerlo cada día, llegó un punto sin darme cuenta en el que estaba esperando el momento para escribir. Y que si un día no escribía, me sentía como que tenía que escribir, que como me daba esa necesidad de escribir. Y creo que es muy importante saber eso, que cuando encuentres algo que te vaya bien, te guste y conectes con esa actividad, te fuerces a crear un hábito. Porque si sabes que funciona, si sabes que eso es para ti, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Nada diferente, nada o ninguna otra cosa que veas en otras personas. Eso es lo que tienes que asegurarte de que vas a hacerlo cada día. Al menos es como lo veo yo. Espero que todo esto os sirva. Yo quiero asegurarme de que todas estas cosas que digo son pensamientos míos y conclusiones que saco de mis propias experiencias y de inputs que recibo de otros creadores, libros que leo, un poco de todo. Nada de esto es a rajatabla, nada de esto tiene por qué tener razón de nada, simplemente lo comparto porque, como digo, son mis pensamientos. Y todos estos pensamientos precisamente los encuentro cuando escribo durante esa media hora o una hora al día. Y nada, como siempre, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.